Hola, buenas noches. En esta oportunidad vamos a explicar sobre nuestro ensayo sobre la crisis ético-moral en las instituciones públicas. Nuestra asignatura es de ontología profesional. La docente soy la Caridad Comanda Torres. En este momento, los quienes vamos a exponer dicho ensayo somos los compañeros Sistema Canelados Eric Johnny, Córdoba Sinaragua Olter Edmundo, mi persona Tángel Rodríguez Ángel Adrián y el compañero Tello Flores Wilberto. Antes de comenzar o continuar con la siguiente diapositiva, tenemos que entender que es algo fácil el poder hablar eh, sobre las instituciones públicas, cómo es que éstas han ido progresando a lo largo de los últimos años, o al menos de estas últimas décadas. Eh, lo cual nos es complicado el poder explicar del cual vamos a hablar, es acerca de lo que las crisis se han estado viniendo pasando en las distintas instituciones públicas de nuestro estado. Nosotros bien sabemos de que esto es obviamente, o que ha sido obviamente, promovido por las distintas instituciones públicas del mismo estado. Pero principalmente sabemos que todo esto también lo han estado manejando los distintos agentes de dichas organizaciones o instituciones del Estado. En eso es donde que nosotros vamos a tener que centrarnos para poder entender las distintas motivaciones y el porqué del actuar de las personas, de los peruanos, de los cuales llegan a tener poder en nuestras instituciones públicas. Ahora sí, sin más preámbulo, a comenzar con la exposición. Siguiente diapositiva para ver. Okay. En los últimos años, en la segunda diapositiva podemos ver de que, hablando en los últimos años, ha habido distintos hechos denunciados, tan solo hablando del Poder Judicial del Perú, lo cual ha dado un fenómeno casi generalizado en toda la administración pública y que esto es muy bien conocido como la corrupción. La corrupción es algo del cual nosotros lo conocemos y del cual ya es parte también de este gobierno y que también ha sido parte ya desde la antigüedad. Haciendo énfasis un poco más hacia la historia, la corrupción ha venido devastando través de los años y cada vez lo ha hecho de manera más y más sutil. Por eso es que podemos ver a varios gobernadores regionales en la cárcel o pasando por juicios por usos indebidos de los fondos públicos, lo cual es normalmente en lo cual hacen su delito las personas. También podríamos decir lo mismo de dichos alcaldes y entre otros gobernadores que han habido, ¿no? La corrupción es como un virus, lo podemos poner de esa forma como una ilustración, un virus que ha infectado toda la administración pública y que esto ha llegado a contaminar también a toda la sociedad. Siguiente diapositiva, nosotros nos preguntamos qué es lo que pasa por la mente de nuestros gobernadores, pero principalmente sobre la mente de nosotros, los ciudadanos, porque bien sabemos que somos nosotros, los ciudadanos mismos, que los escogemos, y los mismos ciudadanos, que un día podemos estar en esa posición de poder. ¿Qué ha sucedido en el Perú? Que tanto el Estado como la sociedad han pasado a una situación de transgresión ética corrosiva, lo cual ha generado una crisis moral que está cambiando los resultados de las relaciones sociales y sobre todo que está alterando los códigos de conducta social. Al tratar de responder estas preguntas, nos va a ser necesario también el recordar los orígenes de la corrupción y el por qué esto ha surgido con mayor fuerza en nuestro país y esta época contemporánea.
solamente hablando de los últimos años, la corrupción es un mal que ha estado, de la cual está en nosotros, es como algo destinado en nuestra forma de vivir, de la cual hemos nacido y probablemente por el resto de nuestros días esto va a quedarse así, va a quedarse en nosotros. Pero ¿cómo podemos llegar a conocer esto? Hablando un poco en términos filosóficos, puedo explicar sobre la martiología y la antropología, porque hablando amartiológica y antropológicamente, esto es una verdad del cual prácticamente no se puede escapar. Por eso es que podemos ver distintos personajes que se han corrompido constantemente a través de los tiempos, ¿no? Tales como Nerón, podríamos decir, Jan Juan, Hitler, Mussolini y entre otros. Al pasar la siguiente diapositiva, por favor, pero mientras va pasando, nosotros podemos explicar que partiendo de ello, entendemos que la tiranía no es solamente un impulso del corazón, sino que también es un corazón que ha dejado la ética y se ha dejado influenciar o ha dejado los ideales que son contrarios a la verdad, ha dejado las prácticas morales, ¿no? Ya. Al ver la siguiente diapositiva, nos centramos en la actualidad. Ok, en la actualidad, podemos ver también una falta de principios y valores en la mente de los ciudadanos. La ausencia de valores es como una clase de pandemia que viene desde hace tiempo generando muchos de los males que enfrentamos como sociedad. Unos ejemplos son la insensibilidad, la falta de respeto, la ausencia de honestidad y la falta de justicia. Estos son nada más como consecuencias de la falta de ética en nosotros mismos. Esta crisis de valores es la expresión más descarada de un mundo que no encuentra la salida. En nuestro país, el resultado de una sociedad que aún no ha logrado el encuentro y reconciliación de su diversidad cultural, ética, étnica, económica y política está destinado al fracaso. Hay algunos estudios que se han hecho y del cual se ha destacado que la falta de valores como causa de graves problemas nacionales son causa de graves problemas nacionales como son la inseguridad ciudadana, la corrupción, como ya lo hemos explicado. Vivimos en una época de globalización. Todo en nuestro entorno está cambiando, se está actualizando. Hay mucho desarrollo tecnológico. En las redes sociales obtenemos más información, en la comunicación, lo cual más adelante se va a explicar sobre los medios de comunicación. Y esto es en tiempo real. La sociedad se ha ido desarrollando, pero corrompiendo al mismo tiempo. La siguiente diapositiva, por favor, para poder explicar como último punto de mi parte. En la siguiente diapositiva vemos cómo demostramos la falta de valores y las consecuencias de ellos. Como bien lo expliqué, hay muchos estudios acerca de la globalización, acerca de cómo nuestra sociedad ha ido avanzando y al mismo tiempo se ha ido decayendo por la falta de ética. Los valores se han ido perdiendo. La delincuencia es uno de los comunes o falta de ética más común en nuestra sociedad. También está la violencia doméstica, los crímenes de odio y los ajustes de cuentas, entre otros, ¿no? Los valores éticos son muy necesarios para la vida y también es esencial para cada individuo, pero el carecer de cada uno de estos principios fijados en nuestra Constitución nos hace ser crueles y fatuos de sentido común. He ahí los más claros ejemplos que podemos ver en el Poder Judicial. Ahora sí voy a pasar con el siguiente compañero que va a seguir explicando. Le doy el pase.
Muchas gracias por su atención. Continuando con la exposición, aquí vamos a ver algunos ejemplos de la falta de ética en el Poder Judicial. Bueno, dice, entre enero del 2015, septiembre del 2018, se ha tomado conocimiento que 201 fiscales, 185 jueces a nivel nacional se encuentran procesados por presuntos delitos de corrupción. De ese Estos fiscales se encuentran procesados por presuntos delitos de corrupción. Bueno, de ese total, el 88% de los casos contra fiscales y el 91% de casos contra jueces permanecen en diligencias preliminares o en investigación preparatoria. Es decir, 9 de cada 10 están en investigación fiscal. Eh, los delitos más recurrentes de estos funcionarios son el tráfico de influencias y el cohecho pasivo específico. Bien, otro caso de falta de ética en nuestro país lo vemos registrados en los noticieros, y no solamente nacionales, sino también internacionales. Bueno, salieron conversaciones privadas de unos jueces que causaron la caída del presidente del Poder Judicial, Durbeli Rodríguez, en el año 2018, donde marcó a nuestro país, llegando así a sentir una gran indignación y vergüenza la mayor parte de la población. Bueno, después de 4 meses de llegar al poder, unos audios sacudieron el gobierno de Martín Vizcarra. En estas conversaciones telefónicas se escucha a un alto juez que parece negociar la inocencia del violador de una menor, otro que aparentemente pide dinero a cambio de ayudar a alguien a conseguir un puesto, también a magistrados que se ponen de acuerdo para viajar a Rusia a ver el mundial o coordinando una reunión con una misteriosa señora K. Bueno, la difusión de los diálogos que muestra la supuesta negociación de favores en la justicia peruana había comenzado en julio de 2018 y del cual llegó a tener importantes consecuencias, en donde Duberly Rodríguez presentó su renuncia irrevocable aquel mismo año. Siguiente, compañero. Ya. Tan solo enfocándonos en el 2021, un total de 1.212 procesados fueron condenados por delitos contra la administración pública. Siguiente, compañero. Donde 830. Bueno, creo que el compañero los acaba de sacar eso. Sí, ya estoy. Ya. Entre ellos, alcaldes, gobernadores regionales, docentes, policías, mientras que las otras 377 condenas fueron contra personas particulares que intervinieron en la comisión de estos delitos. En coordinación de este subsistema del Ministerio Público, el fiscal superior Ormal Tello Rosales precisó que entre los delitos cometidos destacan el cohecho activo, peculado siempre por aprobación y negociación incompatible. Siguiente, compañero. Siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, a continuación veremos algunos casos de corrupción. Uno de los más destacados en el 2021 fue la detención y obtención de la prisión preventiva por 36 meses contra los integrantes de la presunta organización criminal, los magníficos ediles, quienes fueron investigados por el direccionamiento irregular de diversos procesos de selección para la ejecución de obras en Ayacucho entre el año 2019 y 2020, que habría causado un perjuicio económico a la administración pública que superaría los 60 millones. Bueno, también otro caso es de Los Ángeles Negros, cuyos integrantes habían sido investigados por presuntamente haber cobrado hasta
2.000 soles a los familiares de un paciente con COVID-19 para la obtención de una cama UCI en el Hospital Guillermo Almenara de Salud. A estas personas se le dictó 18 meses de prisión preventiva. Continuando, ya. Otro de los casos emblemáticos acontecidos también en el 2021 destaca la sentencia contra el ex gobernador regional de Apurímac, Elías Segovia Ruiz, quien fue condenado a 12 años de pena privativa de la libertad efectiva por apropiarse ilegalmente de cerca de 699.000 millones en agravio del Estado. Bueno, siguiente hablaremos sobre la realidad sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial se rige sobre los cimientos de la confianza pública. Los jueces no dirigen ejército de fuerzas policiales, no tienen poder sobre el presupuesto para financiar iniciativas y no pueden aprobar leyes. En cambio, dictan sentencias a partir de la ley, sentencias que las personas deben creer que provienen de oficiales judiciales competentes, legítimos e independientes. Le corresponde al Poder Judicial apoyar las medidas que los hagan rendir cuentas, mientras que la mayoría de los jueces se desempeñan con honor. Las faltas éticas deben corregirse y los abusos graves de la confianza deben reconocerse. El Poder Judicial debe tener la voluntad de ayudar a implementar las normas éticas y ser una parte activa de cualquier mecanismo de ejecución. Listo, compañero. A continuación, mi compañero va a continuar con la exposición. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el colegio profesional. Una institución de la sociedad civil que vela para que sus miembros lleven a cabo su actividad profesional con ética y con calidad, y sobre todo vele por los intereses de los miembros de una sociedad. Un colegio profesional solo debe velar por la ética y calidad de sus miembros, sino será un lugar de encuentro donde existan debates, ponencias, donde se transfieran experiencias con el fin de enriquecernos profesionalmente y ser una institución activa de representación institucional ante los poderes del Estado, las empresas y la sociedad. Eso viene a ser el cual debería seguir un colegio profesional, ¿no? Formar jóvenes, personas que tengan conocimientos, que tengan esa capacidad de ver la realidad de la sociedad y actuar de una forma, digamos, correcta. Siguiente, compañero. En este caso vamos a ver lo que vendría a ser una falta de ética de los colegios profesionales. En este caso hay un comentario que viene del Colegio de Químicos del Perú, que lo desarrolla Mario Ceroni Galloso. Nos dice: es cierto que en muchos colegios profesionales hay gente respetable que fortalece la institución del colegio profesional, ayudan a sus colegiados, pero también hay personas que usan los colegios profesionales para beneficio propio, unos para hacerse conocidos y tentar cargos políticos, otro para romper el continuismo democrático y tomar el poder de esos colegios profesionales. En estos tiempos, el título profesional no basta como respaldo para ejercicio profesional de calidad, ya que para garantizar el buen ejercicio profesional son necesarias una continua actualización y capacitación, así como tener la certificación por competencia del colegio profesional en el área de desempeño del profesional. El siguiente, compañero. También vamos a ver lo que es los medios de comunicación, ¿no? En este caso tenemos conocimiento ya que los medios de comunicación tienen la función principal de impartir información, dar a conocer a los ciudadanos, ya sea estas noticias, o sea, que sean verdad, ¿no? Que sean conforme a la realidad. Nos dice eso en el uso de poder, no solo de poder político, sino también las multinacionales, bancos, empresas, entre otros. Una persona que, digamos,
recibe información, tiene conocimiento de algo, toma una decisión correcta, ¿no? Sabe de qué están hablando, cuál es la información que están dando a conocer. Y, pero en este caso, los medios de comunicación es todo lo contrario en algunos, ¿no? El cual, por ejemplo, en este caso, siempre dan a veces pantalla a las personas que les pagan. En este caso sería un candidato, ¿no?, que postula y él paga por fin de hacerle propaganda de que es un buen candidato, de que él va a hacer un desarrollo, que él va a participar en todo. También esto se ve mucho en las elecciones, ¿no? Y noticias a veces que se contratan a personas para crear, digamos, contenido el cual no es cierto, sino que están actuando. Siguiente, compañero. También tenemos lo que son una falta de ética en los contratos de los docentes en zonas rurales, ¿no? En este caso, pues se contratan a personas, digamos, tanto son llegados al jefe de, que contrata a los docentes, ¿no? Porque a veces dan una coima, a veces dan el 20% de su sueldo para poder ingresar a un puesto en ese caso, pero no están, digamos, contratando a personas correctas que tengan los conocimientos adecuados, sino se están ganando por una preferencia. Son personas, digamos, que muchas veces no llevan lo que es la carrera de educación, sino más bien son, a veces son ingenieros o enfermeras, técnicos que no encuentran trabajo y buscan llegar de una manera a conseguir un trabajo en un lugar que no está adecuado para ellos. Pero en este caso, en este caso son los perjudicados, somos aquellos jóvenes, niños que están educándose, quieren eh, tener conocimiento. Siguiente, compañero. Necesidad para el funcionario público pueda tomar decisiones en base a principios éticos y morales. La administración pública existe para servir al interés general, es decir, para promover y proteger el ejercicio de los deberes y derechos de la ciudadanía. La ética de las instituciones públicas no es subjetiva, no se restringe a la intuición y los valores personales. Las organizaciones como las personas tienen cuáles cobra sentido la democracia. Ahí con mi compañero. Ético-moral en las instituciones públicas, que es una de las corrupción, ¿no? Básicamente es un problema que afecta a las sociedades contemporáneas de múltiples formas y sus efectos abarcan a todos los sectores de la sociedad, público, privado y social. En el ámbito público está presente en diferentes poderes como el legislativo, ejecutivo y judicial, en los diversos órdenes del gobierno federal, nacional, estatal, autonómico o municipal o local, así como en los diferentes sectores de la administración pública, como es la educación, la salud, la vivienda, la justicia, entre otros. Entre los efectos que genera este mal se encuentran diversos cambios generalizados de la actitud de la sociedad, como está el desencanto, el resentimiento, la frustración e indignación, las cuales son causas que frustran para tener una óptima moral, ¿no? Y llevarlo a cosas malas o a llevarlo a una corrupción. Por ende, se produce una expansión de antivalores que erosiona la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, así como una baja participación social. Tenemos la ética pública en la corrupción. Tiene también como ejemplo el Consejo de la Ética Pública,
y oficinas de ética de gobierno. Para eso nos dije que para, para el Consejo de Ética Pública tienen que fortalecer a la ética en los gobernantes y gobernados, que es necesario encargar a un individuo o un grupo de individuos esta tarea. Los elegidos integrarán el Consejo Ético, compuesto por personas íntegras de irreprochable conducta, con conocimiento y práctica de la disciplina de la ética. En oficinas de ética de gobierno se habla para poder poner eso en práctica, las diversas áreas o tareas. Es necesaria la creación de un área o espacio. Formalmente pueden ser un departamento u oficina de ética, en lo cual se delibera y se diseñan planes de programas de trabajo ético, así como líneas de seguir en la realización de objetivos y metas. Todo esto se basa en la ética pública frente a la corrupción. También tenemos las políticas de la ética moral, la cual está orientada a la conducta de la persona dentro de las instituciones públicas. La política de difusión de valores generales y específicos, cualquier gobierno que verdaderamente pretenda controlar la corrupción y aspira a ser considerado un buen gobierno, debe contar con sus miembros, con personas íntegras, responsables, con capacidad para asumir un cargo, o si no tendremos una mala imagen, como quien decir, porque si no se practica la ética y moral, llegamos a estos cargos. Por ende, tenemos ahí políticas de motivación de servidor público, los cuales nos dice que consiste en que todo servidor público se encuentre con ánimo positivo, orgulloso de ser un servidor público y de servir a su comunidad a través de instituciones públicas. Dicha motivación se manifiesta en una actitud positiva en sus actividades cotidianas. Cuando esto sucede, el servidor público siente orgullo y estimación y sentido de pertenencia por la institución. También tenemos las políticas estrictas en materia de regalos, los cuales nos dicen que es un regalo por sencillo o simple que sea, ¿no? Por ejemplo, una pluma, un pin o algo más. Se influye a las personas a quien se le otorga cuanto más lo será si el regalo es grande y costoso. Por ejemplo, un viaje extranjero o un coche, una casa. En algunos países de la Unión Europea, los regalos se aceptan, pero pasan a ser prioridad pública. Se registran, se subastan y los recursos se donan a entidades beneficiarias. También tenemos las políticas de recursos humanos basadas en valores. Se trata de una práctica clave, pues sirve de filtro para evitar la llegada del personal potencialmente corrupto y sin capacidad para los cargos. Una política de personal basada en la ética delibera sobre los criterios o elementos básicos que debe reunir el perfil del servidor público. Bueno, esta es una política de recursos humanos que va acompañada de valores, la cuales incorporan, ¿no? La cual se incorporan. ¿Un país con una gran crisis moral y ética puede aspirar al desarrollo? Es una pregunta que es, obviamente, la pregunta se plantea, ¿qué es, no? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en el Perú? ¿Por qué tanto el Estado como la sociedad han pasado una situación de transgresión ética corrosiva, la cual está generando esa crisis moral, que está cambiando los resultados de las relaciones entre todas las personas y hasta instituciones públicas, ¿no? ¿Por qué y qué está sucediendo y por qué pasa esto? Básicamente se llega a suceder porque a veces hay en el poder, por ejemplo, en el poder judicial puede haber personas que tienen antecedentes o hayan dado o no están ¿cómo podemos explicarlo esto de una forma más novedosa? O personas que están basadas en corrupciones, ¿no? Las cuales pueden generar fenómenos que transitar, que generalizadamente da una mala imagen, ¿no?, a la administración pública. La corrupción en sí está basado en muchas formas, ¿no? Como por ejemplo en el gobierno central tenemos 4 expresidentes con juicios por presunta corrupción, que hay varios gobernadores regionales en la cárcel o con juicios que por su uso indebido de los fondos públicos, igualmente hay decenas de alcaldes, es decir, casi una bacteria que está infectando a la administración pública.
y obviamente ha contaminado a la sociedad. Esto es todo. Gracias.